Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces autorizadas al servicio de la nación. Idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cueva. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del sindicalista Agustín Vargas Sayllán, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. Con Agustín Vargas Sayllán vamos a hablar temas importantes, que nos haga una evaluación de la situación que vivió y vive la clase obrera en la República Dominicana durante el año 17. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1 millón de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agustín, ¿nos podría hacer una evaluación? Bueno, muchas gracias por su invitación a su importante programa Tribuna Nacional. El año 2017 recién finalizado. Fue un año que no le trajo grandes satisfacciones a las trabajadoras y los trabajadores dominicanos. Ha habido todo un intento de reducir conquista, de modificar la ley 1692, que modificó el Código Trujillo de Trabajo, que hubieron avances significativos, no lo que nosotros esperábamos en el 1992, pero fueron avances importantes. Pues ahora el sector empleador está promoviendo una contrarreforma al Código Laboral con apoyo de sectores gubernamentales o del gobierno. ¿Qué plantean los empleadores en ese proceso y durante todo el año 2017 y al inicio de este ya han insistido en ese mismo proyecto? Reducir conquistas para las trabajadoras y los trabajadores. Revisar el tema de la maternidad, que fue un logro esencial para la mujer trabajadora, que se amplió la cobertura en materia de protección social. En ese código pretendían primero eliminar el derecho a la cesantía, que no es cesantía, es un término incorrectamente utilizado en nuestro Código Laboral, sino que es una indemnización por el tiempo laborado, por la ganancia que a través de las plusvalías generadas por el trabajador en los procesos productivos obtienen los empleadores. Bueno, primero querían eliminar la cesantía bajo el sofisma de que como hay un sistema de seguridad social, no es necesario la cesantía.
nosotros demostramos que aquí no existe un sistema de seguridad social pleno, que es un sistema de seguridad social influenciado de manera significativa por el sector financiero. O sea, la seguridad social ha sido privatizada en la República Dominicana. Beneficiando A los grandes sectores de poder. Aunque ha habido una ampliación de la cobertura en esa ley, sin embargo, sabemos las debilidades que tiene, porque hay que modificarla, mejorarla. Pero ese es otro tema, todavía es un problema referencial que los empleadores plantean que como hay una seguridad, existe la seguridad social, pues hay que eliminar el derecho a las prestaciones laborales. Ellos piensan que ese es dual. Sí, pero no es y dual. no es igual, claro que no. Porque desde que surgió, fruto de la grande lucha en el campo mundial de los trabajadores y los trabajadores, por crear la protección social y la seguridad social, un elemento fundamental de la protección social en el mundo del trabajo, las aspiraciones de los trabajadores siempre ha sido seguir mejorando la conquista, así como los empleadores a querer ganar más capitales, ampliar su ganancia en la inversión de capitales que hacen. Bueno, en esa inversión de capitales deberían entender que la más importante es el ser humano, el trabajador, el ser humano. Y en una economía escasa, pequeña como la nuestra, donde el salario mínimo mayor recién acaba de pasar a 15,000 pesos, el salario mínimo mayor, acá hay salario de 7,000, en el estado es de 5,000, las pensiones son de 5,117, la mayoría de los pensionados de República Dominicana tienen una pensión de 5,117, ¿y qué se resuelve con eso? Los trabajadores del Estado tienen un salario de 5,000, el salario mínimo de 5,117. ¿Qué por ciento de los asalariados del Estado hay? Bueno, en el Estado hay aproximadamente 700,000 trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué por ciento hay que gana? Y más del 80% gana ese salario. O sea, ¿qué quiere esto decir? Y eso también se da en el sector privado. Mientras el convenio sobre el salario mínimo de la OIT establece un salario mínimo nacional, en República Dominicana hay un conjunto de salarios diferenciados. Existen unos 17 o 18 salarios mínimos en la República Dominicana. Zona Franca tiene un salario diferente. Y en los guachimanes por igual, los trabajadores hoteleros por igual. O sea, las dos áreas de economía más dinámicas del país, que es hotelería y Zona Franca, pues pagan salarios miserables. Que no son unificados. No, incluso en Zona Franca hay varios salarios. Un salario diferenciado para los trabajadores y trabajadoras de la zona fronteriza, de la zona más pobre del país. Supuestamente para generar empleo, pero deberían generar empleo decente, no empleo precario. Entonces, sin embargo, lo que invierten los inversionistas sí obtienen mucho beneficio. Mucho beneficio, claro. No, y además con muchas exenciones. Muchas exenciones. Y hay una realidad que se expresó en el año 2017. Muchas empresas de capitales tanto nacionales como extranjeros que no estaban regidas por Zona Franca, ahora están, no sé qué va a hacer el Estado de impuestos internos, porque las empresas de Zona Franca no pagan impuestos. Entonces están pasando, esas son las exenciones. De las empresas normales, están pasando a empresas de Zona Franca. Y el gobierno debe tomar carta en ese problema, porque entonces, ¿cómo van los impuestos en nuestro país? ¿Cómo van a mejorarse para redistribuir los bienes y servicios que se ganan en los procesos productivos, redistribuirlo entre los más pobres, entre los trabajadores y las trabajadoras, y los chiriperos y desempleados del país? Otro elemento importante que hay que destacar es que en nuestra República Dominicana persiste una práctica antisindical por parte de los empleadores y el gobierno. O sea, la tasa de sindicalización o sindicación, como dice en el campo internacional, es muy limitada en la República Dominicana. ¿Es porque los trabajadores no quieren organizarse? No. Es porque cada vez que los trabajadores intentan organizarse, pues son despedidos. Lo cancelan a todos. Y una cuestión todavía peor, que violenta derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales, como es mandar la famosa, además de que es una violación de derechos humanos, la violación al derecho a la sindicación, es una violación peor,
elaborar lista negra para que esos trabajadores no sean empleados en otras empresas. O sea que es una cuestión muy grave. Y eso persiste en la República Dominicana. ¿Y el Estado qué hace? Y el Estado, el derecho al trabajo es un derecho protector. ¿De quién? En la cadena, en la relación de capital-trabajo, ¿cuál es la parte más débil? El trabajador y la trabajadora. Pero el que produce. Sí, pero te estoy explicando en el sentido de la relación, tiene una relación de dependencia. Yo, empleador, lo contrato a usted y le pago un salario y usted está sujeto por una disciplina en la empresa que no la puede violentar. Un horario de trabajo, y a veces ese horario de trabajo es extensivo, aunque el código plantea que no es obligatorio, en los hechos se convierte en una obligación porque fácilmente pide su empleo. Y en un país con un índice de desempleo abierto que pasa aquí se habla de que de un 30%, que pasa de un 40%, es grave. Aquí se vincula el desempleo, dice que hay un desempleo del 14%, pero cuando usted vaya a ver la mayoría de los empleos de este país, de acuerdo al último estudio de finales de año pasado que hizo el Banco Central, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras dominicanas son trabajadores informales. Y por cuenta propia, que no tienen ningún tipo de protección en el mundo del trabajo. Son realidades que nosotros entendemos que el Estado, que se habla en la modificación constitucional del año 2010, se establece un articulado que establece el Estado social democrático de derecho, y democrático de derecho. Eso tiene que expresarse en el bienestar de la población, no una teoría, no una palabra. Amigos y amigos televidentes y sindicalista Agustín Vargas Sayán, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista en Tribuna Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, generas un boleto electrónico con el que puedes ganar premios semanales de 15,000, 25,000 y 2 premios finales de 1,000,000 de pesos. Las cuentas de ahorro más, ahorro en dólares y ahorro infantil generan el doble de boletos. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Banreservas, el banco de los dominicanos. Vargas Sayán, en los artículos del Código de Trabajo que ustedes están en la mesa de la conversación con los empresarios, ¿dónde están parados? Precisamente el derecho el tapón. El tapón fundamental tiene que ver, nosotros planteamos lo siguiente. Es una iniciativa de los empleadores. El código tiene como 700 y pico de artículos, ¿no? Sí, 700 y... Yo creo que ustedes están parados como en 4 o en 5. Han aprobado todos los Bueno, porque lo que pasa es lo siguiente. Hay mucho articulado muy genérico. Sí. Hay unos artículos de los 600 y tantos a 700 que son de la legislación laboral, los tribunales, los juzgados de trabajo, la corte de trabajo, los tribunales laborales de la República Dominicana y los procedimientos. En eso, en la intervención
tanto de empleadores como trabajadores, en esos tribunales. Los empleadores han estado insistiendo en que hay que modificar el artículo 639, que se refiere a la ejecución de la sentencia, porque tienen que pagar, cuando pierden el caso en el juzgado de trabajo, para poder apelar, tienen que pagar el duplo, depositar el duplo de la condena. Ellos están planteando que hay que eliminar. Pues es una forma de presionar para que proteger a quien más débil en esa relación contractual en el mundo del trabajo. Ese es un elemento contradictorio que se ha dado en esa discusión. Un elemento esencial, insisto, es lo que tiene que ver con la maternidad, establecido me parece en el artículo 206.2 del Código de Trabajo, que los empleadores inciten en reducir ese avance que se logró en el Código modificado en el año 1992, a través de la ley 1692. ¿Qué dice esa ley? Eso establece que la mujer trabajadora tiene una mayor protección en materia de maternidad. Establece que la mujer trabajadora no puede ser despedida durante el embarazo, no puede ser desahuciada durante y la lactancia. O sea, y establece la ampliación de la cobertura de la lactancia, sí, por maternidad. O sea, ¿qué otro elemento fundamental, insisto, está planteando? Bueno, el artículo 76 del Código de Trabajo establece la figura del desahucio. Cuando el empleador es que ejerce el derecho al desahucio, que en otros países no existe el derecho al desahucio, que lo que debería hacer es eliminarse ese derecho al desahucio. ¿Ya? Sin alegar causa, el empleador le paga las prestaciones laborales, con tanto de pagarle las sus prestaciones, le puede poner término sin alegar causa. Bueno, los empleadores dicen ahora que no, que este país está viento en popa, que los trabajadores están muy bien y que hay que eliminar ese derecho. O sea, que ellos pueden ponerle término al contrato de trabajo sin alegar causa, y usted terminó el contrato hoy, usted se va a su casa sin ningún tipo de protección social. Cuando ustedes están en la declaración de la mesa, es tripartito, claro, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo. Se sobreentiende que el gobierno debe de estar con ustedes. Debería. De todas maneras... Porque Pepe Abreu es del PLD. Bueno, pero en el mundo del trabajo lo que pasa es que en el movimiento sindical participamos compañeros, trabajadores, pero caso, de religiones distintas, en ese caso, pero filiación política distinta, etcétera, etcétera. O sea, en la CENO hay compañeros, militamos compañeros que son del PLD, del PRM, del PRD, del Partido Reformista, Comunista, de las diferentes corrientes políticas, ideológicas, religiosas y demás. Pero se sobreentiende entonces, que deberían de... El gobierno se comprometió cuando convocó a este debate de que no sometería al Congreso Nacional ninguna modificación al código que no fuera consensuada entre las partes. Nosotros esperamos que cumpla con eso. Nosotros esperamos que el presidente Danilo Medina honre su palabra, cumpliendo el mandato, que si no hay acuerdo, sencillamente no hay modificación del Código Laboral. Eso es lo que nosotros esperamos del gobierno. Hay una interpretación, insisto, errónea por parte del gobierno, de los diferentes gobiernos. O sea, el Ministerio de Trabajo, la administración del trabajo debe ser para proteger al más débil, para proteger al trabajador y a la trabajadora. Y esa no es la realidad. Todos sabemos que está permeado en el Ministerio de Trabajo, hay de elementos de corrupción en los informes. Muchas veces despiden injustamente a una trabajadora y dan un informe favorable a ese despido. Al empleador. Le favorecen al empleador. Usted va, una gran cantidad de los informes de inspectoría desfavorecen a la trabajadora y a los trabajadores. O sea, porque no prima lo que la esencia del derecho del trabajo, que es un derecho protector, en una relación de desigual en el mundo del trabajo, entre el que tiene el poder del capital y la empresa, con el trabajador asalariado, tiene una relación de dependencia. Yeah. Entonces, el rol del Estado en el derecho del trabajo debería ser proteger a esos trabajadores y trabajadoras.
no se da en muchos casos esa situación. Pero, Agustín Vargas Sayán, últimamente, ustedes tenían representantes en el Congreso, sin embargo ahora no hay. ¿Qué ha pasado? Bueno, los partidos políticos se han aburguesado mucho más. Ahora tenemos dirigentes sindicales muy limitados. Tenemos al compañero Eduardo del ADP, que está en el Congreso Nacional, el compañero Camacho, que fue presidente del ADP, pero salió de ese proceso, pero ni siquiera esos compañeros toman la importancia, el valor fundamental de lo que son. De defender a lo que han hecho en el sindicalismo, defender a los trabajadores y a las trabajadoras. O sea, están permeados por la orientación del partido y no por la orientación de la visión de clase que deberían tener. O sea, eso es escaso. Recuerde que cuando se modificó el Código de Trabajo de 1992, la compañera Nelsia Marmolejo, Fernando de la Rosa, Carlos Tomás Fernández y demás eran dirigentes del PLD, pero tenían una visión de clase. Y desoyeron esa visión de sí, pero el PLD no estaba en el gobierno en ese tiempo. Sí, pero le estoy explicando. Pero no estando en el gobierno, expulsaron 11 diputados, dirigentes sindicales y no dirigentes sindicales que apoyaron esa modificación a ese Código de Trabajo más avanzada que lo que logramos. Y como ellos contravinieron esa visión de la dirigencia del PLD, pues fueron expulsados en 1992 de ese partido. Eso creó un síndrome en los partidos de no elegir trabajadoras ni trabajadores. El compañero Jacinto de los Santos, en el viejo PRD, fue electo. Y después aspiró de nuevo y le hicieron de toda la maniobra para que de todas maneras lo pusieron en un nivel, cuando eso era arrastre, para que no saliera. Salió. Gracias al Señor salió. Por igual Radamés Castro. Pero también estaba en ese tiempo como sindicalistas que eran Juan de García también del Partido Reformista. Bueno, y estaba José Blanchi, que era del Bloque Socialista. También. Estaba Rafael Santos, que era dirigente en ese tiempo PTD, había muchos más dirigentes etcétera, sindicales en el Congreso. ¿Qué es un elemento que nosotros tenemos que pelear, el movimiento sindical? El compañero Pepe en el PLD. Los que están en el PLD, yo soy dirigente del PRM, o sea, José de los Santos, la compañera Mayra Jiménez, el compañero Pedro Julio Alcántara, líder de los trabajadores de la construcción. Debemos pelear los espacios políticos dentro de nuestro partido. Para que lo escojan. Tenemos que pelear. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que entender que no pueden seguir votando solamente por la burguesía, que representan intereses diferentes a los suyos. Que aunque estamos en partidos que no son de los trabajadores se llaman, entre comillas, policlasistas. Sí. Pues si son policlasistas deben dejar espacio a los diferentes sectores sociales, tanto en el Congreso como en el nivel de los funcionarios. Lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted, señor Agustín Vargas Sayán, haya terminado. Sin embargo, le doy unos cuantos segundos para que se despida a nivel nacional de los trabajadores. Bueno, llamar a los trabajadores hagamos, y a las trabajadoras para que hagamos ingentes esfuerzos para enfrentar y derrotar la pretensión de la patronal y del gobierno de aprobar una contrarreforma laboral en la República Dominicana. Llamar a las trabajadoras, a los trabajadores dominicanos y al pueblo en sentido general para que sea modificada positivamente esa legislación por igual a la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para que logremos más y mejores conquistas para los trabajadores y los demás sectores populares de la República Dominicana. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el sindicalista Agustín Vargas Sayán, quien es vicepresidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. A ustedes les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional,
Una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.